me pidieron que pudiera compartir con ustedes hoy día, porque es el Día del Papá, y los varones decidieron que todos los potenciales papás también pudieran estar allá arriba para aprender desde ya la noble tarea de ser el líder de una familia, de ser, nuestra hermana ahí, aprovechemos de adorar al Señor también con eso que propusimos en casita, ¿cierto? Como les decía, la noble tarea de ser papá, que no es fácil, porque a veces tienen algunas dificultades que vienen incluso de quienes debiéramos estar apoyando el liderazgo de nuestros esposos, de nuestros papitos, y es bueno que ellos aprendan a cómo ser líderes, incluso en medio de la dificultad y la adversidad. Así es que es bueno que los que van a ser papás sepan desde ya, ¿cierto? No es fácil. Me pidieron que pudiera enseñar. Hoy día, obviamente tenía un poco de temor porque pensé que iban a quedar los jóvenes también acá, pero igual estoy bajo la autoridad, ¿cierto?, del liderazgo de la iglesia. Para los hermanos que nos ven por las transmisiones, no es que Maquena haya nombrado pastoras, de ninguna manera, es simplemente una oportunidad en donde hay muchas damas acá y con las cuales, y juveniles, con las cuales vamos a compartir de la palabra de Dios. Y le voy a pedir que oremos antes de comenzar para que el Señor nos guíe, abra nuestro corazón. Padre, gracias le damos por este tiempo que usted nos regala, gracias porque podemos abrir su palabra y de ella sacar todo su consejo para nuestras vidas. Por favor, oramos a esta hora para que el Espíritu Santo pueda iluminar su palabra y llevarnos a toda verdad. Oramos, Señor, para que usted abra nuestro corazón, nuestra mente, para recibir lo que usted tiene para nosotros en esta mañana. Y oramos, Señor, para que todo otro pensamiento y cualquier distracción queden cautivas a usted y que podamos estar solos, disfrutando con el amor de nuestras vidas y su palabra. Le damos gracias, Padre, a esta hora y le rogamos que sea el Espíritu Santo el que hable, que mi voz calle y que sea su voz la que llegue a los oídos de mis hermanas. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a hablar de un tema bien especial, la fidelidad de Dios. Y si hay alguien que sabe de fidelidad, yo creo que somos las mujeres, especialmente las que somos mamás, las que somos tías, las que han tenido la bendición de ser abuelas y saben lo que significa tener una pequeña vida que debe ser guiada, y cuando vienen las dificultades y los problemas podemos ver tan claramente la fidelidad de Dios, ¿o no? Incluso yo conozco algunas abuelas que han instruido a sus nietos cuando su hijo y su nuera o su hija y su yerno no eran cristianos. Y es una labor doblemente noble y guiada por el Señor. Cuando vamos a las biografías de grandes hombres, hay un par de libros, de ahí les vamos a decir a nuestro hermano Yona que nos recomiende, podemos ver muchas veces a mujeres, madres, orando por hijos durante toda la vida. Y tenemos grandes hombres que no creeríamos lo que eran antes de que el Señor tocara su vida, pero detrás de ellos había una madre que estaba orando persistentemente por ese hijo. Así es que las invito a que puedan, los varones arriba, las damas abajo. Sí, los futuros papás también arriba. Ahí les voy a agradecer que si llega alguien, las hermanas de atrás les puedan instruir a los varones que puedan subir, porque el hermano entró así con, ¿qué está pasando acá? Puras mujeres. Bueno, como les decía, cuando leemos las biografías nos encontramos con mujeres increíbles, extraordinarias, mujeres de oración que no se dejaron influenciar, que no dejaron que los problemas las así achicaran, sino que por el contrario siguieron con fe orando
por sus hijos. Y grandes hombres de Dios. Ustedes no creerían lo que había detrás de estos hombres que escribieron hermosos himnos y que son teólogos y pilares de nuestra fe, hablando de los hermanos de la era moderna. ¿Conocen el himno 274 ustedes? Mire, justo no vino la tía Gordi. Un himno que dice, oh, cuán dulce es fiar en Cristo. ¿Lo conocen? ¿No? ¿Lo ubican? Sí. Después vamos a ver si lo podemos cantar al final, si llega la tía Gordi ahí, que ella se lo sabe todos. ¿Saben quién escribió ese himno? Una mujer. Increíblemente, un himno que llevamos cantando por 142 años en nuestras iglesias lo escribió una mujer. Una mujer de nombre Loisa Stead. Ella nació en 1850 en Inglaterra. Conoció a Cristo a la edad de 9 años. Así es que las chiquitas que andan por ahí, quizás podrían ser lindas hijas del Señor escribiendo himnos o lindas maestras, lindas guías de mujeres. Así que no dudemos cuando ellas dicen que han conocido al Señor chiquititas. Desde que era una adolescente ella sintió un fuerte llamado a las misiones. Siempre quiso hacerlo. Cuando tenía 21 años se fue a Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos en una reunión de avivamiento, nuevamente sintió el fuerte llamado por las misiones. Quería ir a China, pero su salud se lo impidió. Así es que no la aceptaron. En 1875 se casó con un hombre de apellido Stead. No tenemos ningún otro dato. Solo sabemos que era de apellido Stead. Por eso ella se llama Luisa Stead. Tuvieron una hija a la que le pusieron Lily. Cuando tenía 4 años, esta pequeñita, fueron como familia a un paseo, ahí a la playa, y estando ahí en la playa, en un día familiar de picnic, de pronto sintieron gritos en el agua. Se dieron cuenta que había un jovencito que se estaba ahogando. El esposo de Luisa corrió al mar, se tiró, logró llegar donde el jovencito, lo tomó, pero el chico en su desesperación lo hundió y ambos murieron. En la playa estaba Luisa y su pequeña hija de 4 años. Luisa quedó viuda con una chiquita, sin su esposo y sin medios necesarios para sostenerse. Estamos hablando de 1875. Hoy día nos resulta más fácil, ¿cierto? Las mujeres trabajamos y hay programas municipales que ayudan a las mujeres solas, pero en esa época las mujeres casi no trabajaban, las mujeres se dedicaban solo a las labores de casa y a la crianza de los hijos. Comenzaron a vivir una pobreza compleja, porque además el mundo vivía tiempos complejos. En medio de esa necesidad, un día, Luisa le dijo a una de sus amigas, necesito tener fe y confianza para creer que la providencia de Dios continúa obrando, que su mano me guiará por el desconcierto del porvenir. Sin duda que debe haber tenido temor del futuro que ella iba a tener sola con su hija, en ese tiempo de la historia del mundo y en un país tan grande como Estados Unidos. Un día, cuando ya la pobreza alcanzó su máximo esplendor en la familia, ya no había nada para comer, la situación de ella era agobiante. Pero Luisa y su hija clamaron a Dios, le dijeron las necesidades que tenían y confiaron para que Él proveyera de sus necesidades. A la mañana siguiente, se levantaron y encontraron una canasta en la puerta de su casa, llena de víveres, llena de comida, pero además un sobre que le permitía comprarle zapatos a su pequeña hija. Luisa le dijo a su hija, hemos confiado en Dios y Él no nos ha defraudado. Hemos confiado en Dios y Él no nos ha fallado. Qué lección más poderosa para una pequeña niña, aprender tan pequeñita. Hemos confiado en Dios y Él no nos ha fallado. Yo creo que muchas de nosotras hemos experimentado situaciones difíciles y complejas, en donde lo único que nos queda, qué feo es decir eso, ¿cierto? Lo único que nos queda cuando debiera ser lo primero es clamar a Dios. Se nos acabaron las amistades, no hay crédito en la línea bancaria, ya pedí todos los préstamos y los avances en efectivo, mi familia no me va a pasar porque saben que
que quizás en mi situación no voy a poder devolver tan rápidamente. ¿Y qué hacemos? Clamar a Dios. Generalmente lo dejamos para el último. E incluso tenemos una frase que parece como muy, muy cristiana. No nos queda nada más, cuando debiera ser lo primero. Cuando nos llega la provisión de Dios de manera espectacular, como lo hace generalmente, lo compartimos. O por lo menos quienes somos hijas de Dios lo compartimos con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con los vecinos, con los amigos. Y le damos la gloria a Dios y reconocemos a Dios en todos los caminos. Debiéramos hacerlo. Espero que lo hagamos. Con esto Luisa le mostró a su hija que tenía un Dios en el cual podía confiar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. La trágica experiencia de perder a su esposo y ver la mano de Dios proveyendo para sus necesidades le inspiró a escribir un poema. El poema dice así: es tan dulce confiar en Cristo y entregarle el alma a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Es tan dulce confiar en Jesús y en simple fe sumergirse debajo del manantial de pureza y sanidad. Sí, es tan dulce confiar en Cristo cuando de Él tomamos los tesoros de vida, reposo, gozo y paz. Estoy feliz, aprendí a confiar en Él. Y esa es la base de nuestro himno. Nuestro himno dice: oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y el perdón. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé su amor. Y el coro que se canta después de cada una de estas estrofas dice: Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero confiar en ti. ¿Sabían ustedes que ese himno estaba escrito por una mujer en una situación tan compleja? Bueno, les invito a buscar la historia de los himnos. No van a creer en qué circunstancias se escribió un himno que se llama No vuelvo atrás, o un himno Más cerca de ti, oh Dios. Léanlos, porque los más hermosos himnos, esos que nos hacen llorar, esos que llegan al corazón, fueron escritos en situaciones sumamente difíciles. No fueron en la abundancia, sino que fueron en medio de la escasez, de la muerte, de la persecución. Quiero que veamos dos puntos: lo que es la fidelidad propiamente tal y la fidelidad de manera práctica. La fidelidad, nosotros, cuando yo les digo, ¿qué es ser fiel? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué es ser fiel? ¿O con qué lo asocian? Respeto, permanencia, lealtad. ¿Lo asociamos a algo, a alguien? ¿A una relación? ¿Cierto? Yo confío que mi esposo va a ser fiel, eso significa que no me va a engañar. Pero generalmente lo depositamos en ese tema de no engañar y lo asociamos a la fidelidad en una relación, ya sea de pareja o de amistad o en una relación comercial, ¿cierto? Alguien que no me va a defraudar. Pero saben que en la Biblia el concepto de fidelidad es mucho más amplio. Ustedes saben que nuestro lenguaje es muy pobre, muy, muy pobre. La fidelidad. Yo pensaba, ¿cómo Luisa pudo escribir oh, cuán dulce es confiar en Cristo cuando no tenía nada para comer ni cómo vestir a su hija? Cuando estamos en el centro de la prueba, generalmente se nos olvidan las promesas de Dios, o por lo menos a mí me sucede. No logro como conectar bien mis neuronas prácticas con mi fe. Y a lo más uno anda como así, como por el mundo, como, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Ay Señor, por favor, ayúdame. No hay nada lógico, no soy capaz de pararme inmediatamente y decir, no importa, el Señor está conmigo, el Señor me va a ayudar. No, generalmente uno se pone muy nerviosa y no es capaz. Pero
cada una de las pruebas y las situaciones que nosotras vivimos tienen un propósito, tienen una tarea, tienen una forma de cómo Dios nos va limando, cómo nos va preparando, cómo nos va preparando para caminar el día de mañana en nuestra tarea diaria, pero también en las tareas ministeriales. Hay un autor, Arthur Pink, que tiene un libro muy fácil de comprender respecto a los atributos de Dios y está gratuito en la página de la Calvary Chapel. Si alguien la quiere, yo se lo puedo enviar. Y habla de los atributos de Dios y dice que un conocimiento espiritual y salvador de Dios es la mayor necesidad de toda criatura. No se puede confiar, ni servir, ni adorar a un Dios desconocido. Por lo tanto, yo creo que si nosotros no somos fieles a Dios es porque no conocemos a Dios o conocemos alguna parte de Dios, esa parte buena de Dios, la misericordia, la bondad, el amor, la provisión, ¿cierto? Pero nos gusta cuando todo eso llega de manera fácil y simple. No nos gusta cuando eso llega en un momento de dificultad, de pobreza, de muerte, de separación. Pero conocer la fidelidad de Dios nos va a ayudar a entender de que todo lo que sucede en nuestra vida está propiciado por Dios para nuestro bien. Una forma de conocer a Dios es por medio de sus atributos. ¿Han estudiado los atributos de Dios? ¿Sí? ¿Saben cuáles son los atributos de Dios? ¿O qué son los atributos de Dios? ¿No? ¿Sí o no? Con la cabecita, no importa que no me... ¿No? Los atributos de Dios son las características con las que nosotros identificamos a Dios. ¿Cómo podríamos identificar al pastor Jonah? Pues diríamos que es alguien que tiene una linda sonrisa, que es amable, que es alto, ¿cierto? Que ama profundamente a su esposa. Y uno podría identificar, ¿cierto?, al pastor Jonah por sus características. A Dios también lo podemos conocer por medio de sus características. ¿Como cuáles? A ver, quiero que me nombren algunos atributos de Dios que ustedes conozcan. Características. La santidad, fidelidad, misericordia. Estamos hablando del Dios de ustedes. ¿Cómo lo conocen? Díganme, ¿cómo es el Dios de ustedes? De amor, inmutable, justo. Ah, lo conocen, todopoderoso. Soberano, que no pasa por alto el pecado. Eso como que no nos gusta mucho. Nos gusta más el amor, ¿cierto? Pero en la medida que conocemos a Dios podemos confiar plenamente en Él. No vamos a ver todos los atributos, eso es para 4 años en el seminario. Acá vamos a ver solo la fidelidad. Tratar de entender a Dios es una tarea compleja para nosotros porque además tenemos una mente limitada, pequeña, que no logra entender la inmensidad de Dios, la dimensión de quién es Él, porque no es una persona, por lo tanto no actúa como una persona. Seguramente Louis Stead conocía las Escrituras, a los 9 años conoció al Señor, y al Dios en el que había puesto su confianza, por eso pudo escribir ese hermoso himno. ¿Cuál es el atributo que Luisa nos da a conocer por medio de ese himno? La fidelidad de Dios. ¿Y a qué se refiere la fidelidad de Dios? Se refiere al carácter de Dios, que es inmutable, que es constante, que siempre cumple sus promesas y compromisos. Dios hace lo que dice que hará. Dios cumple siempre, promete y siempre lo hará. Dice la verdad siempre, aún en medio de las peores mentiras que nosotros podamos creer de Él. Todas nuestras circunstancias pueden cambiar y fallar, pero Él permanece inmutable y su amor y el cumplimiento de sus promesas siempre van a ser ciertas, muy distinto a nosotros, ¿cierto? No te preocupes, el domingo lo vemos y pasó el domingo y no lo vimos. No, tranquila, si yo lo hago, llegó el día, no estaban hechas las cosas. Y de pronto son cosas chiquititas, ¿cierto? Que no afectan en nada. Sin embargo, Dios hasta las cosas chiquititas las cumple. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. En Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado,
¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nada puede detenerlo ni hacerlo retroceder. Por eso puede siempre. Lo que dice, lo hará. Hay un montón de ejemplos. En Lamentaciones 3, 22 y 23 dice que las misericordias de Dios se renuevan cada 15 días. ¿No? Todos los días, cada mañana, las misericordias de Dios son nuevas. Más encima son nuevas. Ni siquiera es la misma de ayer, es nueva. En Éxodo 34, 6 dice que Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. 2 Timoteo 2:13 dice que Él es fiel, que aunque nosotros seamos infieles, Él no se puede negar a sí mismo. Él no podría ser infiel, porque se negaría a sí mismo. Cuando Josué terminó de conquistar la tierra que Dios le había prometido, dijo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo lo cumplió. Todo lo que Dios le dijo a Josué y al pueblo de Israel, y cuando animó a Josué para decirle, no temas ni desmayes, sé valiente, todo lo cumplió el Señor, absolutamente todo. Él entró a esa tierra y conquistó todo lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel muchos años atrás. Podríamos estar toda la mañana leyendo un montón de versículos que hablan de la fidelidad, de la misericordia, del amor de Dios por nosotros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos encontrar la fidelidad de Dios. Y el concepto de la fidelidad de Dios es emet. En hebreo es emet. Y saben que se traduce como fidelidad o verdad. Cuando escuchamos que Él es fiel y verdadero, está haciendo como una redundancia para poder decir lo grande que es. Es como cuando dice santo, 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 ¿ah? Es como ya no puede ser más santo. En emet, en este caso, se traduce como fidelidad y verdad. Y está relacionada también con la palabra amén. Cuando nosotros decimos amén, nosotros estamos confirmando algo. A veces se usa el amén para cualquier cosa en algunas iglesias. Pero el amén es una confirmación, es una expresión hebrea que significa verdad. Emet también puede significar ideas o conceptos correctos, pero tiene que ver también con estabilidad y confiabilidad. O sea, cuando yo digo que Dios es fiel, yo digo que Dios es estable y es confiable. Nada lo mueve, nada lo cambia, nada lo hace desestabilizarse. Por lo tanto, nosotros podemos estar muy confiadas cerca de Él. Cuando la palabra emet se refiere a una persona, describe esa estabilidad y esa confiabilidad. ¿Se acuerdan cuando Moisés nombró personas que lo ayudaran? Él dijo que tenían que ser personas, ¿se acuerdan? Confiables, de carácter confiable. Misericordia también es emet, para que ustedes sepan. Emet aparece 127 veces, pero hay otras también parecidas que significan verdad, misericordia, fidelidad. Y emuna aparece 49 veces. Esed, esa la conocemos un poco, la que hemos estudiado en los libros de Ruth. Esed, ¿no? Vamos a estudiar Ruth algún día. Esed, 255 veces. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega pistos se usa 67 veces y es fidelidad. Y generalmente la encontramos cuando se habla de, no sé, de Timoteo, de Pablo, de Silvano, pero también de los fieles en Cristo. Cuando dice fieles en Cristo es pistos. Y se refiere a esto, a algo confiable, a algo verdadero, a algo que no cambia. La fidelidad es un concepto mucho más amplio que nuestro pobre idioma. Y describirlo y conocer los alcances me permite confiar más en Dios. Cuando yo digo Dios es fiel, lo puedo asociar a Dios no me va a engañar, porque es el concepto de fidelidad. Pero cuando yo sé que ese concepto no solamente es que Dios es fiel porque no me va a engañar, sino que me va a decir siempre la verdad, a pesar de que yo no crea, Él lo va a hacer, nada lo va a hacer cambiar, nada lo va a mover, nada lo va a conmover, yo puedo decir sí, aquí estoy segura. Aquí estoy segura. Este es mi lugar, de aquí no me mueve nadie. ¿Por qué? Porque Él es confiable, porque Él es inmutable. Él es mi Dios.
La fidelidad de Dios es una fuente de esperanza y seguridad para todos aquellos que buscamos refugio en Él. ¿Por qué esto? Porque quiero que entiendan que de la fidelidad de Dios es algo más grande de lo que nosotros podemos entender con nuestra mente finita. No es solamente que no me va a engañar, es que también va a hacerme entender la verdad, aunque eso sea duro para mí, porque Él es justo. Por amor, Él me va a corregir y me va a disciplinar. Por amor, por fidelidad a Él mismo, Él va a sacar de nuestras vidas a las personas que no deben estar en nuestras vidas. Y aunque sea con dolor, Él lo va a hacer porque Él es fiel. Él va a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, porque Él lo prometió. En el Génesis aparece la primera promesa, ¿cierto? Que iba a venir el Salvador. Y más adelante podemos ver cuando dice en la Biblia que al tiempo vino Cristo. No en otro tiempo, sino que en el momento preciso Él vino y cumplió cada una de las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Veamos la fidelidad práctica de Dios ahora. Yo les invito a meterse ahí, si alguien quiere, el libro este de los atributos de Dios me lo pide y cuando terminemos, pues lo tengo ahí en el celular, se los puedo mandar. Es súper simple y es fácil de entender. Hay otros que son complejísimos. Esto no, este está fácil, fue fácil para mí. La fidelidad de manera práctica, ¿saben qué? Me costó mucho. Porque dije ya, ¿qué historia de la Biblia la vamos a asociar a la fidelidad de Dios? Y la verdad, partí por José, Daniel, Job, Noé. Pero esa gente es demasiado perfecta para mí. Ellos son como así como el techo de la fidelidad humana. No podríamos. Y seguí Esther, no sé, Ruth, Pablo. Pero ¿saben qué? El esposo también puede ser un compañero idóneo. Le pregunté a él y le dije, ¿tú qué historia de fidelidad crees que es como la más potente? Y hoy empezó de repente, me dice, hay una, la viuda de Sarepta. Y yo dije, sí, es tan igual o tan parecida a la historia de Luisa, que escribió este himno, que yo dije, sí, Señor. Gracias, Señor, por mi compañero idóneo. No dice la Biblia así, pero gracias porque Él me guió. Sin duda que la historia de la viuda de Sarepta nos hace tener un símil muy parecido a lo de Luisa, pero también nos lleva a nosotros a entender que Dios es fiel, incluso en la prueba. Y quiero que vayamos a Primero de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. ¿Se acuerdan? Aquí en Maquena se cantaba el corito de los niños de la viuda. Ese que decía, un cuervo aleteó, era lindo. Traía pan. Primero de Reyes, 17, del 8 al 16. Después se lo vamos a pasar a la hermana Irmi para que lo incluyan ahí en los cantos de los niños, para que los niños puedan aprender de la fidelidad de Dios. ¿Están ahí ya? Bueno, para entrar en contexto, del versículo 1 al 7 del capítulo 17, nos habla de Elías. Es primera vez que aparece Elías en la Escritura. Nadie más sabe nada de Elías. Elías apareció. No hay familia, no desciende de... No sabemos, Elías apareció. Elías se enfrenta a uno de los reyes más perversos de Israel. Estamos hablando de Acab, el séptimo rey del reino del sur. Él estaba casado con Jezabel. ¿Conocen a Jezabel? La mujer más cruel. Idólatra, asesinó a muchos de los profetas de Dios. Y una de las historias más conocidas que se asocia con ella es cuando Elías la desafió a que Dios era más poderoso. Y colocaron leña, ¿cierto? Echaron agua y clamaron a Dios. Y obviamente los Baales no respondieron y Dios sí. Y es muy divertido ver ahí a Elías como mi Dios respondió, el tuyo no. En ese contexto está esta historia. Del versículo 1 al 7, Acab era un rey, había instalado los Baales. Baal era el dios de la lluvia y de la fertilidad. El Señor había advertido al pueblo de Israel muchos años atrás
que él iba a cortar la lluvia, que iba a dejar... Luisa Marambio, ella es rápida para buscar. Búscame, por favor, Deuteronomio 28, 23 al 24. Lo que sucede en esta historia es que el profeta ora, lo dice Santiago, no acá, y se acaba la lluvia, ¿cierto? Deja el rocío de primavera y de otoño, deja de ocurrir. Luisa, léemelo, o Connie, no sé cuál de las dos. Más fuerte, más fuerte. No, Deuteronomio 28. Ya, Deuteronomio 11, 16 y 17. Dios había advertido al pueblo de Israel que si no dejaban la idolatría, Él iba a cerrar su mano de bendición. Y su mano de bendición no era cerrar supermercados en esa época, sino que era cerrar los cielos, y cerrando los cielos no iba a haber lluvia, por lo tanto no iba a haber siembra. Israel era un pueblo agrícola y ganadero, por lo tanto si dejaba de llover, ¿qué pasaba? Se acababa todo. Pero Dios había advertido mucho antes. ¿Qué dice Deuteronomio? Fuerte, por favor. Dios ya había advertido, Dios no es un Dios injusto. Él había dicho, no se aparten de mí, no se aparten de mí. Sin embargo, el nivel de idolatría al que habían llegado ahí en ese momento de la historia era tremendo. Ofrecían a sus hijos, a los ídolos, los quemaban vivos. Ellos, el séquito que había ahí tocaba muy fuerte los tambores para evitar escuchar el grito de los niños que estaban siendo quemados vivos. A ese punto había llegado la idolatría de Israel. Y Dios llega a un momento, como Él todo lo que dice lo cumple, cerró su mano. Y no hubo más lluvia, no hubo más. Y lo que hace Elías es ir a advertirle a Acab y decirle, ¿sabes qué? No habrá lluvia, no habrá rocío en estos años, porque Dios así lo ha dicho. Obviamente Acab lo quería matar, y Dios, ¿qué hace? Lo protege. Primero lo manda al arroyo, ¿cierto? Y le dice, no te preocupes, ándate a este arroyo, yo te voy a dar pan, te voy a dar carne, los cuervos, animales inmundos para un judío, te van a alimentar. Y así lo hizo Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el arroyo se secó. ¿Por qué? Porque no llovía. Y ahí entramos nosotros a nuestro texto. Quiero que lo leamos todas juntas, ¿puede ser? Primero de Reyes 18, 8 al 16. ¿Sí? Dice, vino luego a él, todas juntas, palabra, las voy a dejar leer a ustedes solitas, ¿ya? 1, 2, 3. Luego vino... Entonces, él
hasta el 16. Dios dijo y se hizo. Primero dijo que se cerraba el cielo. Después le dijo al profeta, ándate allá, yo te voy a proveer, lo proveyó. Y luego le dijo, ándate a esta otra ciudad, ¿cierto? En Sarepta de Sidón. ¿Saben quién gobernaba ahí? El suegro de Acab, el papá de Jezabel. Era el centro de la idolatría y el paganismo. Dios nuevamente pide a su profeta que salga. Él, muy obediente, como todo hijo de Dios debe ser, fue a ese lugar llamado Sarepta. En ese lugar era el lugar que Dios escogió para ser protegido. Primera lección. A veces, me acordaba, una de las hermanas compartió que está trabajando con monjitas, ¿cierto? ¿Quién pensaría que Dios puede llevar a una hija de Dios en medio de monjas? ¿A qué va ella ahí? ¿A aprender de las doctrinas católicas romanas? No. Va a enseñar o va a mostrar. Dios nos puede llevar a lugares increíbles. No pensemos que la bendición de Dios solo está cuando estamos aquí o cuando tenemos un muy buen trabajo o cuando el clima laboral es muy bueno. Dios lleva a Elías a un lugar complejo y se encuentra con una mujer con características muy parecidas a las de Luisa, ¿cierto? La viuda tenía un hijo y estaba viviendo los estragos de la sequía. Y esa sequía había traído pobreza a toda la región, no solamente a ella. El versículo 10 dice, entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y la llamó. Cuando llegó, encontró a una viuda, nosotros asumimos que es viejita por la canción, pero no sabemos qué edad tenía, solo sabemos que estaba recogiendo leña y que estaba haciendo algo tremendamente doloroso, recoger unos leños para hacer la última comida con su hijo y luego dejarse morir. No había quien la ayudara, porque estaban todos en la misma situación. ¿Habrá algo más triste para una madre que no tener alimento para sus hijos? Yo nunca voy a olvidar el rostro de mi madre. En la época de los 80 hubo una crisis mundial, no sé si se acuerdan. Hubo una crisis a nivel de todo el mundo, hubo una pobreza horrible en todo el mundo. Y en esa época me tocó sentarme con mi mamá a la hora de almuerzo y compartir un té. Y yo nunca voy a olvidar la cara de mi mamá, tratando de ocultar esa pobreza. No voy a olvidar nunca cómo ella trataba de hacer como que ese té y ese pan era un almuerzo muy rico. No había más. Nunca lo voy a olvidar. Eso me ha entregado muy buenas lecciones para mi vida. Me imagino, y empatizo mucho con esta viuda, me imagino quizás al hijo pidiéndole pan, pidiéndole algo para comer. Le dijo, no te preocupes, hijo, voy y traigo una leñita y te hago un pancito y tomamos tecito. Pero era lo último que había en ese lugar. Y Dios mandó ahí al profeta a que le proveyera una mujer que no tenía ni siquiera para ella. Qué increíble. En el caso de nosotros, por gracia de Dios, solo fue ese día. Pero entendí lo que significa ser madre y colocarse como escudo para proteger a los hijos, no solo físicamente, sino que emocional y espiritualmente. Le dice Elías, te ruego que me traigas un poco de agua. ¿Había agua ahí? Había sequía. Primer pedido extraño, tráeme un vaso de agua para que beba. Sin embargo, ella fue a buscar agua. Cuando iba para allá, el profeta le dice en el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de patúo. Llega de visita, de improviso y pidiendo comida. Bueno, nos pasa a veces, ¿cierto? Que llega gente y uno está así como con más agua a la sopa. El Señor incluso hace que esa comida. Sí, Luisa dice, ellas dos llegan a casa, sí, ellas llegan a casa, pero siempre el Señor tiene provisión. Cuando Elías se encuentra con ella, le pide dos cosas difíciles de conseguir. En medio de una grave y extensa sequía y hambruna, un desconocido le pedía a esa mujer algo que estaba reservado para su hijo y que era lo último que había. La pobreza era generalizada y no como nosotros, no podía ir a donde la vecina de al lado a pedirle algo para poder atender a la visita.
no se podía. Todos estaban en la misma situación. La viuda responde, vive Jehová. Era una manera de confirmar de que eso era firme. Ella no conocía a Dios. Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mi hijo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué triste situación. Y más encima llega un hombre pidiéndole que le comparta lo poco que tiene. Esta mujer tenía su última comida, no había nada más en casa, como Luisa. ¿Se acuerdan que ella tampoco tenía nada? Era la última vez que cocinaría para su hijo y luego lo vería morir. La viuda de Sarepta y Luisa se vivieron al límite de sus posibilidades. A veces, estar en el fondo no es fácil. Sin embargo, la Biblia nos enseña que justamente ahí abajo, en el fondo, en donde no tenemos a quién más recurrir, es donde podemos experimentar de mejor manera la provisión de Dios. Solo cuando llegamos al fondo de nosotras, nuestros esfuerzos y nuestros recursos, es cuando podemos ver cómo Dios derrama de sus bendiciones. Elías le dijo, no tengas temor, el versículo 13. Ve y haz como yo te he dicho, pero hazme a mí primero. Sí, anda a cocinarle a tu hijo, pero primero, hazme una tortilla de rescoldo, porque era una tortilla en ceniza. Hazme una tortilla y tráemela. Y después, haz para ti y para tu hijo. Extraño, ¿qué habrá pensado esa mujer? Yo no sé, yo sería menos generoso, yo le habría dicho, no, estáis locos, yo primero le hago al Pablo, después. ¿De Dios? No sabemos qué pasó en la mente de esa mujer que en vez de ir a dejarle a su hijo, ella fue y le hizo. Y dejó para después a su hijo y a ella. Yo no sé, la Biblia no lo dice, por lo tanto no puedo decir una cosa que no dice la Biblia. Fue justo en el momento de la más profunda desesperanza en que este desconocido le entrega un mensaje especial a ella. Le dice, no tengas temor. Como dato aparte, ¿saben cuántas veces aparece la frase no temas en la versión Reina Valera? 365 veces. ¿Cuántos días tiene el año? Durante 365 días Dios me puede decir, no temas, no tengas temor. Estas palabras deben haber sido como un viento fresco, ese airecito que se levanta antes de la lluvia, qué rico. Nosotras que venimos del norte sabemos lo que significa sentir ese vientecito fresco. Para ustedes a lo mejor es muy común, pero cuando uno ha vivido en el desierto, en donde no llueve nunca, sentir ese viento fresco es maravilloso. Para ella debe haber sido eso. Hablamos de que la sequía iba a durar 3 años y medio. Por lo tanto, podemos decir que estaban cerca de los 3 años de sequía cuando sucede todo esto. La palabra del profeta no venía de sus deseos, sino que venía del Dios de Israel, el Todopoderoso, el creador de la lluvia, el creador de la hierba verde, el que creó todo árbol que da buen fruto, el Dios que solo con su voz ordenó a que la tierra produjera hierba verde en el Edén y alimento para el hombre, el Dios que ella no conocía, el Dios al que no había clamado, pero que venía para proveer y alejar la muerte de sus vidas. De ese mismo modo Cristo viene a nuestras vidas para rescatarnos de la muerte inminente, para sacarnos de la oscuridad y la desesperanza, para acariciarnos con su palabra y mostrarnos que podemos vivir confiadas y plenas en Él. Algunos de los que están acá, algunas de ustedes, a lo mejor aún vive como la viuda de Sarepta, sin esperanza, esperando los días para enfrentar la muerte cuando corresponda. El mensaje de Cristo llega a nuestras vidas, igual que ese no temas que llegó a la viuda, como algo apacible y fresco, diciendo, no temas, yo soy Dios, yo puedo saciar tu sed y puedo satisfacer tu hambre de una vez y para siempre. Quienes somos hijas de Dios podemos gozar de los cuidados de nuestro Dios, como Elías lo experimenta.
No debemos dudar de la fidelidad de Dios, del Dios en el que hemos creído. El versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como Elías le había dicho, y comió él y ella y los de su casa. ¿Por cuántos días? Por muchos días. ¿Han experimentado esa fidelidad de Dios? ¿Alguna vez han visto que increíblemente no se termina algo de su casa? ¿Lo han visto? Yo recuerdo haber visto un gas de 5 kilos durar 3 meses en una familia que tenía un hijo recién nacido con un papá que iba a trabajar todos los días. Y el gas se terminó cuando llegó un dinero extra. 3 meses, un balón de 5 kilos en la casa de mi hermano. Generalmente uno debe contar las cosas de primera fuente, dicen, para que no se tergiversen y para que... La casa de mi hermano duró 3 meses. Y cuando mi papá, que era carpintero, consiguió una peguita y mi hermano fue a trabajar con él y les pagaron, ese mismo día se acabó el gas. Ya había provisión. Ya había provisión. Y yo estoy segura que ustedes también tienen un montón de historias. No se las callen, cuéntenlas. Aquí hay un montón de chicas jóvenes que están recién casadas, partiendo en sus vidas, que se van a casar. Cuéntenles lo que Dios hace en la vida. No son solo historias del Antiguo Testamento. No es algo que le pasó a una viuda que Dios la usó para hacer la provisión de un profeta. En nuestras vidas Dios también lo hace. Porque el Dios que hemos confiado no cambia. Es el mismo que dijo sea la luz. Es el mismo que dijo no temas. Y es el mismo que mandó a su Hijo para rescatarnos a nosotros de la condenación eterna. La Biblia no dice por qué la mujer creyó. Podemos imaginar muchas cosas. Podemos hacer muchas historias paralelas de suposiciones de por qué esta mujer creyó. Yo creo que fue porque Elías dijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y cuando estaba leyendo esto me vino un símil inmediatamente cuando Jesús estaba en el huerto y preguntaron los que lo venían a apresar, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. ¿Y qué sucedió? Cayeron de espaldas. El poder de esa frase, yo soy. ¿Y saben qué? Él es yo soy para nosotros. Cristo es el yo soy, el Dios de nuestras vidas. La mujer pudo sentir el poder de Dios, del Dios verdadero, ese Dios que ella no conocía. Al comienzo de la historia, ¿cierto? Ahí en el versículo 8 dice que, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. ¿Qué había hecho Dios? Ordenado a una mujer. ¿Cómo lo ordenó? ¿Cómo puso ese pensamiento en esa mujer de dejar a su hijo de lado y hacer la tortilla para él y llevarle agua y después a su hijo? No sé. ¿Usted sabe cómo llegó Cristo a su vida? ¿Lo puede describir lógicamente? O sea, podemos contar el testimonio de cómo llegó o qué hizo Dios en nuestra vida para hacer que nuestras rodillas se doblaran y clamáramos a Él por salvación. Pero ¿qué hizo en nuestro corazón? Porque hubo un día en que nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús era el Salvador. Pero eso no es el momento de nuestra salvación. El momento de nuestra salvación es mucho antes. El pastor lo ha predicado varias veces, ¿cierto? Si yo voy al cementerio y me paro ahí en el cementerio y predico de Cristo, ¿alguno podrá hacer algo? No, ¿por qué? Están muertos. Nosotros estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Pero Dios en algún momento de nuestra existencia, que no lo podemos determinar, empezó a trabajar en nuestros corazones y cambió el corazón de piedra por un corazón de carne. Y cuando recibimos ese corazón de carne, la palabra de Dios empezó a hacer efecto en nuestra vida. Y el velo se descorrió de nuestros ojos y empezamos a ver verdades que desconocíamos o que nos parecían ilógicas, raras, de fanáticos. Eso le debe haber pasado a la viuda de Sarepta. Dios trabajó en su corazón, quizás antes de que llegara Elías a pedirle que le hiciera comida. ¿Qué sucedió en el último versículo? Dice que la tinaja, no, se acabó la harina
y en el aceite no se terminó la vasija de aceite. Ella sacaba y sacaba. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando volvió a llover. No tenga duda cuando está pasando alguna necesidad. Déjese proveer por Dios. Y va a llegar el momento en que la sequía se va a acabar y Dios va a seguir proveyendo de otra manera, no de manera excepcional. Luisa, nuestra autora del himno, conocía la fidelidad de Dios. A los 9 años puso su fe en Dios, el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Me encanta Job, el que hizo las constelaciones, los grandes animales marinos, esos que están ahí en las profundidades que el hombre todavía no ha podido llegar y cada vez que llega se asombra de ver un animal nuevo y distinto en el mar. Bueno, eso lo hizo Dios. El Dios que puso cerrojo al mar. Me encantaba cuando era chico, Pablo, nos íbamos ahí a Cabancha y cuando llegaba la ola a la punta de sus deditos yo le decía, hijo, mira, hasta aquí llega el mar. No va a avanzar más allá porque Dios le puso cerrojo. Y cada vez que venía la ola, él decía, ¡up! Hasta aquí llega tu orgullo. No pasarás más allá, mostrándole que Dios había dicho al mar hasta ahí. ¿Por qué no se sale el mar siempre? ¿Por qué los ríos no se llenan? Porque Dios lo diseñó de esa manera. El Dios que sabe cuál es el camino que recorre el relámpago. ¿Alguien podría saber por dónde va el relámpago? Nosotros cuando hay tormenta empezamos como a mirar y para dónde y tratar de tomar una foto y de pronto hace unos caminos increíbles. Dios lo sabe. Dios sabe dónde se forma la nieve. ¿Dónde se forma la nieve? ¿En qué parte? ¿En la estratosfera, en la atmósfera, en la iosfera? No sé, se forma, pero Dios sí lo sabe. ¿Han visto alguna vez un copo de hielo amplificado? ¿Lo han visto? No. Búsquenlo, son todos distintos y tienen unas formas increíbles. Son todos distintos. Dios los diseña a cada uno de manera distinta. Dios sabe cuándo llueve y cuándo no llueve. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe cuál es el momento de sequía en el que estás viviendo. Y debes confiar en Él, que Él provea de su palabra, para que en el momento oportuno puedas ver cuando se abre el cielo nuevamente y cae la lluvia. ¿Has creído en ese Dios? ¿El Dios de la viuda de Sarepta? ¿Has depositado tu confianza en el Dios de la Biblia? La viuda no conocía a Dios, pero fue objeto de la fidelidad de Dios. Fue el instrumento para que se bendijera a un profeta. Aunque esa mujer no conocía a Dios, Dios fue fiel con ella. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y no se puede negar a sí mismo. Les voy a dar 5 razones por las cuales, rapidito, después se las puedo compartir en el WhatsApp porque ya me tocaron una campanita. 5 razones. No, esto no es mío, esto lo encontré ahí en el Ministerio Aviva Nuestros Corazones y es de la hermana Carmen Espaillat de Morillo. Ella es una centroamericana. Y da 5 razones por las cuales nosotros debemos conocer y creer en el Dios fiel. La primera, estar conscientes de la fidelidad, que la fidelidad de Dios me ayuda a perseverar en medio de la prueba. Conocer y creer en un Dios fiel me va a ayudar a perseverar en medio de la prueba. Es fácil perseverar cuando no estoy en prueba, pero cuando estoy en la prueba, en medio de ella, es difícil. Por lo tanto, es muy importante conocer y creer que Dios es fiel. Segunda, me ayuda a vivir confiada. ¿Se acuerdan que veíamos dentro de lo que significaba ser fiel, que hablaba de estabilidad? Cuando uno se mete en el lago o en el mar y va en una lancha, ¿cómo va? Va como así. Y es como que no, ¿de a dónde me agarro? No, Dios es fiel, es estable. Aunque la barca se mueva muchísimo, yo puedo estar confiada y tranquila con mis dos pies puestos sobre Él, sobre la roca, sobre la verdad, sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él es estable. Él no se va a mover, Él no se va a tambalear, por lo tanto yo no me voy a caer. Me ayuda a vivir confiada. Me conduce a la gratitud. ¿Se acuerdan lo que hizo Luisa con su pequeña hija? Hemos confiado en Dios y Dios no nos ha fallado. ¿Comparte usted las bendiciones con su familia? ¿O utiliza muy regularmente la palabra, uy, justo pasó esto? O yo iba caminando y justo. O justo me llamó tal persona. Justo me llegó esta platita. Justo en la iglesia me mandaron. No, no es justo.
es Dios. Y acostúmbrese a reconocerlo en todos sus caminos. Dios no es justo, no es la hermana, no son los líderes de la iglesia, es Dios proveyendo a sus necesidades materiales, emocionales, espirituales. Cuarto, me compromete a la obediencia. ¿Cómo no voy a obedecer a un Dios que es fiel conmigo? Tendría que ser muy ingrata. Tendría que ser muy mal agradecida para no confiar en un Dios que toda la vida ha provisto todo lo que necesito para mí. Dios provee todo lo que necesitamos. Hace poco conversaba con una chica que me contaba que Dios proveyó para su preuniversitario. En un muy buen preuniversitario, en donde las cosas no valen 10 lucas. Y Dios proveyó para ella. Dios provee para esas cosas también. Dios provee para regalonear a nuestros hijos también. No solamente en la necesidad extrema del alimento, la comida o el vestido. A veces como padres queremos hacerle algo especial a nuestros hijos, algo distinto, algo rico o algo que les gusta. Dios también provee para esas cosas. Y yo debería ser demasiado ingrata como para no obedecer lo que su palabra dice. Yo puedo caminar confiada en las palabras de Dios. El Salmo 119 es un salmo en donde ustedes pueden aprender tanto de lo que es la palabra de Dios, lo que significa obedecer la palabra de Dios, las bendiciones que trae a nuestra vida obedecer la palabra de Dios. Yo reto a cualquiera de los que está acá, y lo hago cuando alguien trata de contradecir lo que Dios dice. Te regalo mi Biblia y te doy un mes, muéstrame solo un consejo, solo una palabra que no sea verdadera y que no sea buena para la vida de nosotros. Seamos obedientes a la palabra de Dios por gratitud a su fidelidad con nosotros, aunque nosotros somos infieles. Y por último, tendremos gozo y paz. Vivir confiadas, creyendo en la fidelidad de Dios va a traer gozo y paz a mi vida. No voy a estar preocupada a pesar de la situación, a pesar de lo complejo que se pueda vivir. La pandemia fue una prueba de fe para todos nosotros. Mucha gente está con depresión, mucha gente está... Pero los hijos de Dios pudimos entender de que Dios tenía un propósito detrás de eso. Y yo creo que muchos de nosotros pudimos comprender esos propósitos. Pudimos estar en familia nuevamente. Pudimos compartir con los hijos. Extrañamos la comunión de la iglesia. ¿O no? ¿Usted no la extrañó? Nosotros tuvimos 9 meses encerrados allá en Iquique. Extrañábamos el día de la cena del Señor. Qué lata hacerla por internet. Qué lata no poder abrazar a los hermanos. ¿Aprendimos de eso también o no? ¿Cuántas lecciones sacó usted de la pandemia? ¿Dios fue fiel o no? Dios fue fiel en medio de todo lo que vivimos. Tendremos gozo y paz si creemos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón en la fidelidad de Dios. No solo nos ayuda a perseverar en medio de la prueba y a vivir confiadas, agradecidas, comprometidas con la obediencia, sino que también tendremos gozo y paz. Y el gozo y la paz es el fruto del Espíritu Santo de Dios. La próxima vez que cantemos el himno 274, pensemos en Luisa, pensemos en su vida, pensemos en la viuda de Sarepta, y que eso quede alojado en el corazón. ¿Para qué? Porque no siempre va a haber provisión en nuestro hogar. Más de alguna vez, por situaciones personales, mundiales o de país, quizás vamos a vivir un momento así. O quizás nuestra necesidad no es económica, es espiritual, es emocional, pero en todo y por todo podemos confiar en Dios, porque Él es fiel. Nuestro texto, nos advirtieron que tuviéramos un texto, ¿cierto? Vamos a escoger, veamos, yo creo que Segunda de Timoteo 2:13. ¿Lo leemos rápidamente? Parece que ya tocaron la... ¿Sí? Segunda de Timoteo 2:13.
¿Lo podemos leer? ¿Lo tienen? Yo no lo tengo, mi versión es otra, por eso no quiero... ya, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Lo tenemos que decir fuerte y claro, ¿ah? ¿Ya? ¿Oremos? Padre, gracias le damos porque de su palabra podemos extraer todo lo que nuestra vida necesita. Gracias porque podemos decir que hemos confiado en un Dios fiel, en un Dios que no se olvida de su pueblo, en un Dios que hace lo que dice, que cumple sus promesas, que nos da estabilidad, que podemos caminar confiadas, que podemos sentirnos seguras, gozosas, en medio de la prueba incluso. Ayúdenos, Señor, a entender realmente quién es usted y que nuestra fe no esté depositada en un concepto humano, sino en lo que su palabra dice, porque ella es la que nos fortalece, ella es la que nos muestra, ella es la que nos guía. Gracias, Padre, por permitirnos conocer de su fidelidad. Ayúdenos a vivirla, ayúdenos a difundirla, ayúdenos a que podamos dar gloria a su nombre por medio del testimonio de esos tiempos difíciles que nos puede tocar vivir, pero también de, como dijo Luisa, decir en Dios hemos confiado y Dios no nos ha fallado. Gracias, Padre, por esta hermana que escribió este himno. Gracias por esa mujer, esa viuda que no conociendo a Dios pudo conocer de su fidelidad y su misericordia, porque usted hace salir el sol sobre justos e injustos y su fidelidad es para siempre. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Voy a compartirles un himno moderno que habla sobre la fidelidad de Dios. Ahí apenas me siente, se los voy a compartir. Se llama Él proveerá. Es de la Majo y el Dan Solís. Y no, escúchenlo, lean la letra y después cántenlo. Y cada vez que estén viviendo un momento de sequía, cántelo. Cántelo. Y no deje, como decía nuestra hermana Janet, que los intrusos, ¿cierto?, nos roben el gozo de la salvación. El Señor les bendiga, hermanas.